There's something about the smell of a freshly baked loaf of bread, the sizzle of samosas in hot oil, and the anticipation of a delicious meal being prepared. And although the perception of food and drink varies, I associate it with an act of love and kindness, where people come together. I believe that food is what fundamentally connects us, irrespective of boundaries. In this episode of Museums Without Borders, we look at Rafael Barradas, que se llama Kiosco de Canaletas y fue realizada en 1918. from the collection of Malba and a print from Maps collection depicting a scene from a restaurant, from a catalogue of calendar prints titled Popular and Janta series. By looking at both these works together, we explore ideas of socialization, modernity, and urban life through the cafe and the restaurant. Mi nombre es Marita García y soy curadora en jefe de Malba. Quiero presentarles esta obra del artista uruguayo Kiosco de Canaletas y fue realizada en 1918. Rafael Barradas nació en 1890 en Montevideo y vivió en esta ciudad hasta 1913. Durante este periodo montevideano le gustaba mucho estar en vinculación con la bohemia de la ciudad, circulaba los cafés, estaba siempre en contacto con poetas, periodistas, gente de teatro. Y bueno, precisamente en esta circulación de los bares, en sus mesas siempre estaba lleno de bocetos y de caricaturas que realizaba precisamente de los personajes que circulaban en estos ambientes. Barradas llega a Europa en 1914, está un tiempo en Milán, luego se radica en España. Imaginemos que este es el contexto de la Primera Guerra Mundial, por ende, se dificultaba no solo a Barradas, sino también a otros artistas e intelectuales encontrar radicación con motivo del conflicto bélico, y en este sentido España y fundamentalmente Barcelona fue un espacio de refugio para muchos exiliados. Barradas estuvo durante estos años en constante nomadismo entre Barcelona y Zaragoza, donde allí conoció a su compañera, que era Simona Laínez. En 1920 se radica en Madrid y allí va a estar, también siempre circulando los ambientes de vanguardia y los cafés, que eran precisamente los núcleos de efervescencia de estas nuevas tendencias. Entre ellos destaco la Cripta del Pombo, la Glorieta de Atocha o el Café de Oriente. Barradas vivió intensamente la experiencia vanguardista, transitando, como decíamos, por los cafés, por las imprentas, por el teatro. Su tertulia, que quedaba en el Café Social de Oriente, allí estaba, se lo recuerda porque estaba su mesa llena de papeles con dibujos y con distintos bocetos, ¿no?, que iba tomando de todo lo que ocurría en ese dinamismo de la confitería. Esta obra, Kiosco de Canaletas, alude a un lugar muy popular en Barcelona que se llamaba precisamente la Rambla de Canaletas, y allí, un lugar de mucha circulación, de mucho movimiento, que era como precisamente le gustaba a Barradas vivir y captar a la ciudad. En esta obra, Kiosco de Canaletas, vemos algunos elementos que son claves para el lenguaje de Barradas, ¿no? Por ejemplo, la utilización del semicírculo, el letrismo, ¿no?, el uso de las letras, los números. También, la fragmentación y el geometrismo que él utiliza para componer la imagen, que claramente está asociada a un lenguaje moderno, que era donde Barradas obviamente le interesaba inscribir su producción. Similarly, looking at this catalogue of calendar prints from Calcutta, there is a lot the title offers. The term popular is a reference to the imagery people consume most, thereby associated with mass culture. And the word janta is the Hindi word for people, a reference to the general public. These prints were therefore used as tools to drive cultural, social, religious, and political agendas. Calendar art became popular in India in the latter half of the 19th century. It was used as a catalyst for promoting tales from the past,
events of the present, and the ambitions of the future, acting as markers of an ideal society. This is reflected in the abundance of color and the joyous figures depicted in A Day Out with families, lovers, and friends. The idyllic scene provides a temporal escape from the reality of that time. The main focus, however, is in the interaction between the family and the server in the foreground. The family is eating custard, drinking cold beverages, and conversing, while the waiter serves them bottles of soda and samosas, providing us a glimpse into modern life. Although the history of restaurants and cafes in India remains relatively unknown, it emerged as a byproduct of the colonial presence. Did you know that some of the oldest restaurants and iconic coffee houses include Leopold Cafe in Bombay, Kareem's in Delhi, and the Indian Coffee House, formerly known as Albert Hall in Calcutta? En 1918, Barradas está en Barcelona y está trabajando precisamente en lo que él va a considerar su ismo, ¿no? Que es este vibracionismo y que va a ser un movimiento que, digamos, abreva de otras conquistas vanguardistas, fundamentalmente del cubismo y del futurismo. Y en este sentido lo que estábamos señalando, ¿no? La superposición, la geometrización, la síntesis con la que desarrolla los personajes, ¿no? Digamos también cómo se van superponiendo y cómo va vibrando esta composición que claramente alude al término que era importante para él, que era el vibracionismo y que tenía que ver con cómo él quería dar cuenta de este mundo urbano. En relación a las publicaciones, es importante señalar que Barradas, ya previo a su viaje a Europa, o sea, digamos en como señalamos en 1913, todavía durante su estancia en Montevideo, ya tenía mucho contacto con las imprentas, con los periódicos, con los diarios, y quiero resaltar su trabajo como caricaturista en El Monigote, donde ahí vamos a ver aparecer digamos, muchos de los aspectos como la síntesis, ¿no? Como este trabajo tan gestual, digamos, como también aspectos de geometrización que aparecen posteriormente en su trabajo vibracionista, en todo este desarrollo europeo que Barradas lleva adelante, pero me interesa señalar que también, digamos, incipientemente esto ya estaba en su derrotero montevideano. Moving away from Spain and back to Calcutta, the print also provides a glimpse into the seemingly ideal modernist society that some Indians seem to yearn for. On the print, hoardings of the very popular drink Coca-Cola can be seen, indicating consumerism, an important activator in urban life. Did you know Coca-Cola came to India originally in 1950? However, it withdrew its operations in 1977 as a protest against the government of India. They resumed operations in the subcontinent only in 1993. There is something about this print that reminds me of the club culture that exists in some parts of India. The open space, the fountain in the background, the arching structure of the dome, and of course the servers in uniform remind me of this particular urban phenomenon. During their time in the subcontinent, the British established these little pockets of peace and refuge where they could create the nostalgic feeling of being back at home with offerings like billiards, bridge, lawn cricket, and an overflowing number of Camparis. Es importante señalar que desde finales del siglo XIX las ciudades latinoamericanas venían siendo transformadas, digamos, ¿no? por distintos tipos de procesos, no solo el tecnológico, sino también las grandes masas migratorias que llegaron al continente americano durante fines del XIX y principio del siglo XX, y eso también le dio una fisonomía también muy particular y muy distintiva a nuestras ciudades. Las metrópolis son condición de posibilidad para las vanguardias, no solo porque aspectos vinculados a la yuxtaposición y a la superposición y a la fragmentación, digamos, que sintonizan los ritmos urbanos con las dinámicas del lenguaje de la vanguardia, sino también porque, digamos, solo en espacios donde se da, digamos, esta ebullición de ideas y esta circulación de ambientes y de personas,
es un espacio único para que puedan precisamente florecer las nuevas ideas. Restaurants and cafes continue to play an important role in bringing people and communities together by looking at Rafael Barradas, que se llama Kiosco de Canaletas y fue realizada en 1918. and the calendar print from the popular Janta series in tandem. We uncover the histories of modern society and the role they played as powerful agents of change.